Bienvenido a nuestro ciclo Historia Oral, señor Adolfo Burrieri. Gracias por la invitación. Usted ingresó a la CEPAL en el año 1964. ¿Cómo ingresó a la comisión? Yo llegué de la Universidad de Buenos Aires con una beca para Flaxo. En realidad, en la Universidad de Buenos Aires me eligieron para que formara parte de un grupo de una docena de personas que participaba en unas reuniones que organizaban las universidades de Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile. Y el año que yo vine, que fue el anterior al año que estuve en la Flaxo, fue una cosa de un mes durante enero, estuve en Santiago. Y entonces ahí establecí algunas relaciones, visité la Flaxo, que había comenzado hacía poco. Y allí me estimularon para que tratara de que la Universidad de Buenos Aires me concediera una beca para que yo pudiese entrar a la Flaxo el año siguiente. Y la Universidad de Buenos Aires me otorgó la beca y yo pasé entonces los 2 años en la Flaxo, durante la estadía en la Flaxo, con algunos ex estudiantes que ya comenzaban a estar en este ambiente, y me dijeron que sería interesante que yo pudiera trabajar aquí. Así que me hicieron un lugar y entré a trabajar con un contrato por 1 año en la división social, que en aquella época dirigía un señor estadounidense de nombre Marshall Wolf. Y en realidad, debo decir desde el principio que para mí y para todos los sociólogos que vinimos, que no éramos muchos, existió el problema de incorporarse a una institución que estaba dedicada a asuntos económicos. En aquel momento, en la división, lo social era entendido como preocupación por los que llamaban sectores sociales, o sea, salud, educación y vivienda. Tampoco el director sabía mucho cómo incorporarme a mí en las cosas que yo sabía de sociología, así que terminé colaborando en una investigación en lo que se llamaba en aquella época, una población callampa, con Guillermo Rosenbluth, que era miembro de esa división y que estaba en ese trabajo, y yo lo ayudé durante ese periodo. Pero en realidad no me sentí cómodo ahí y fui invitado a trasladarme a la división social del INPES, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, cuyo director era don José Medina Echavarría. José Medina era un señor destacado, filósofo destacado, había estudiado en Alemania, especialista en Max Weber y varios otros. Lo sorprendió la guerra civil siendo cónsul en un país de Europa del Este y naturalmente no podía volver a España, porque obviamente que estaba vinculado al gobierno republicano y a través de algunas amistades, etcétera, consiguió trasladarse a América Latina y trató por todos los medios de venir a la CEPAL. Trajeron a este filósofo destacado como corrector de español a trabajar a la división, la que hace los documentos, donde se corrigen los documentos, etcétera, ¿no? Eso indica un poco lo que podían hacer en la CEPAL con los sociólogos. Yo estaba presente cuando el director de sociología en la Universidad de Buenos Aires, en una reunión, dijo que era el padre de la sociología latinoamericana. Y así estuvo unos cuantos meses, hasta que se creó la división del ILPES. Él durante 2 años antes de llegar aquí había sido director de Flaxo. Y salió de Flaxo y vino a la división social de aquí, pequeña. Eran 3 o 4 en aquella época. Ahí me incorporé y
donde uno de los más destacados miembros de la división era Enzo Faleto, con el cual estableció una amistad de por vida. Y el asunto derivaba del hecho de que en la CEPAL, Previ llegó en el año 48 y escribió en sus primeros trabajos un diagnóstico de lo que consideraba los principales problemas de la economía en América Latina y diseñó una estrategia para superar esos problemas. O sea, había un camino claramente establecido sobre cuáles eran los problemas fundamentales y qué había que hacer para solucionarlos. Fijó en esa matriz y sobre esa matriz se organizó la CEPAL. Los grandes problemas que fue planteando se convirtieron en divisiones, ¿no? Que la división de política internacional, la división de industria, la división, qué sé yo, sobre problemas rurales y así para la propiamente económica. En la división social del ILPES, en el año 64, se produjo el golpe de Estado en Brasil y a consecuencia de él, varios destacados sociólogos brasileños terminaron en este lugar. Y uno de ellos fue Cardoso. Cardoso, que posteriormente fue 2 veces presidente de Brasil. Así que de repente yo me vi sentado en una oficina de media docena de miembros, donde uno era José Medina, el otro era Cardoso, y el otro era Beaufort, que era un amigo de Cardoso, que era muy destacado sociólogo, y que fue ministro de Cultura en los gobiernos de Cardoso. Entonces dije, bueno, acá hay tela para conversar, para aprender, ¿no? En el ILPE se ve una división de colaboración con los países, ayudan a hacer planes de desarrollo. El director se llamaba Matus, chileno. Y un día me pescó aquí en las afueras y me dijo, mira, Gurrieri, me dicen que tengo que llevar un sociólogo. Así que yo te voy a pedir que vengas vos. Pero yo no tengo la menor idea de lo que vos tendrías que hacer. Y vos tenés que buscarte esa tarea. Él lo que sabía, y era una cosa interesante, él lo que sabía que a él le hubiera gustado conocer el pensamiento de los empresarios de los países donde iba a preparar planes de desarrollo. Ya era el año 68 y justo llegamos, se produjo un golpe de Estado. Pero nos quedamos, en primer lugar, los sectores sociales, por un lado, para el sociólogo. Por otro lado, el hecho de que la sociología en la cual yo había sido formado y que era la orientación predominante en los Estados Unidos, era el paso de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas. Ahí el asunto no era específicamente económico, era básicamente cultural. Digamos, la transformación que tenía que realizarse tenía que ver con la forma de concebir el cambio. Y entonces lo que se hacían eran estudios, muchas encuestas, etcétera, ¿no? Y para ver qué grado de modernidad había en esas sociedades y qué había que hacer para cambiarlo. Pero para la CEPAL el problema no era ese. Para la CEPAL el problema era el hecho de que los países de América Latina se habían desarrollado mucho menos que los países centrales. Hay que recordar que Previ vino aquí a revolver el avispero. En realidad, él estuvo en contra de lo que eran incluso las concepciones de desarrollo económico en aquella época, ¿no? Que eran más bien de tipo liberal. Y entonces él vino y dijo, acá, el primer problema de los países periféricos de países de América Latina es su condición periférica. O sea que nuestro desarrollo en parte se debe a la posición que ocupamos en la economía internacional, que está funcionando a favor de los centros, como es natural, a través de los intereses de ellos. Entonces lo que hay que hacer es lograr que los países de América Latina impulsen su crecimiento económico a través de la incorporación de mucho progreso técnico.
Era el nudo de la cuestión. El nudo de la cuestión era no conseguir los fondos para invertir donde había que invertir y empezar a salir adelante. La otra cosa en la cual Previs no coincide es que la visión dominante económica en aquella época, que los que tenían que hacer esa tarea eran las fuerzas del mercado. Está bien, hay que hacer eso, hay que darle libertad, ¿no?, a las fuerzas del mercado para que en su dinamismo provoquen eso. Y Previs dijo, no, ese no es el camino. Ellos pueden colaborar, pero acá el camino tiene que ser recorrido a partir de planes, en cuya elaboración el Estado tiene que jugar un papel fundamental. ¿Cómo fue tu primer día en la CEPAL? Y fue para mí una suerte extraordinaria haber entrado a la CEPAL, por el trabajo que me dieron, por la gente que conocí, por los beneficios de ese trabajo, que eran beneficios absolutamente mucho más importantes que cualquier otro trabajo que yo podría haber conseguido. Además, como dije antes, por la calidad de la gente que conocí. ¿Qué amistades forjó usted en sus 30 años en nuestra casa? Bueno, comentaba recién, yo, si se puede llamar así, amistad, buena relación con José Medina. Charlábamos mucho, me contó muchas anécdotas de su vida. Era un hombre bastante mayor que yo, pero era amigo. Faleto, que ya lo mencioné. Con Cardoso también tuve muy buena amistad. Y la gran persona que yo conocí acá fue Previs. Lo conocí como director, porque era director del ILPE cuando yo entré. Y después, sobre todo, cuando él regresó aquí y le dieron la dirección de la revista, me pidieron a mí que lo acompañara. Y entonces tuve varios años trabajando con él. Ahí quiero entrar un poco en esa pregunta. Usted fue secretario de la revista La CEPAL. ¿Por qué se inició la revista La CEPAL y cómo fue ese periodo? La verdad que no tengo idea cómo se inició. Yo creo que existía la idea de hacerlas. Y después yo creo que se vinculó con el hecho de que Previs volvía, porque él ya estaba viviendo en Estados Unidos, pero él fue el director de la revista cuando al mismo tiempo era director de UNTAD, ¿no? La verdad que yo creo que era una vieja necesidad, pero yo no participé en ninguna reunión. Yo incluso estaba en Misiones cuando me llamaron por teléfono y me dijeron, venite que vas, si quieres ser el secretario, ¿no? Y ahí entonces nos dieron un rincón en un ala con dos oficinas, y una era de don Raúl y la otra era mía. Y ahí coincidimos durante varios años. Y entonces tratamos, no digo que amistad, porque no, también había una gran diferencia de edad y de otras muchas cosas, pero fue una convivencia, ¿no? Una convivencia muy estrecha. Él en parte vivía en Estados Unidos, pero cuando venía vivíamos prácticamente juntos. Almorzábamos, cenábamos, íbamos a comer por aquí y por allá, solos o con algunos miembros de la CEPAL. Yo aprendí enormemente. Siempre lamenté no haber sido estudiante de economía o no haber estudiado mucho más, porque él además tuvo mucho que ver con la historia argentina, ¿no? Muy discutida su participación y que me ha tocado defender en muchos lugares. Bueno, así que yo creo que esas son las personas que más... Aníbal Pinto Santa Cruz también hice mucha amistad y era director de la División de Desarrollo Económico. Escribí un libro muy famoso que se llamaba Chile, un caso de desarrollo frustrado. Él tuvo la gentileza exagerada de que un 25 de diciembre me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. Él ya no estaba bien de salud y me dijo que, bueno, que hiciera lo posible por mantener el rumbo de la CEPAL. Yo, ¿quién era para hacerlo? Y realmente falleció un par de semanas después. Aníbal es otro de los grandes personajes de mi vida, ¿no? Algo como suyo, personal. ¿Nos puede contar algún episodio en CEPAL que haya marcado su trayectoria
con alguna persona o algún trabajo especial? Bueno, lo que acabo de decir, yo creo que la participación en la revista de la CEPAL. La revista me permitió a mí tener que leer artículos de todas las divisiones. Entonces tuve que estudiar, ¿no? Porque nosotros que publicamos sobre todo, aunque no solamente, trabajos de los miembros de la CEPAL. Y había que discutirlo con ellos. Previs generalmente los llamaba, cuando sabíamos que estaban trabajando en un tema, los llamaba y ahí empezaba a dialogar con ellos y el hombre terminaba escribiendo algo y después había que discutirlo y qué sé yo. Algunas veces tuve discusiones bravas, ¿no? De gente que quería publicar en la revista de la CEPAL en contra del pensamiento de Previs, ¿no? O sea que también es un punto ese que, digamos, yo remarcaría como muy importante. Además del asunto de la integración del trabajo de la sociología en la CEPAL, también hay que considerar ese otro punto, ¿no? El de la oposición. O sea, él vino a remover las aguas, pero las aguas tenían otros actores también, que se preocuparon incluso de ir eliminando lentamente la tradición del pensamiento de él, ¿no? Usted fue jefe de la División de Desarrollo Social. ¿Cómo nos podría describir ese periodo? Fue bueno, pero no particularmente bueno, porque ahí sentí claramente el papel subordinado que tenía la división social en relación a todos los otros, porque éramos sapos de otro pozo, ¿no? Pero bueno, ahí intentamos por el lado de la equidad. Alguna manera de penetrar fue los sectores estos. Los sectores sociales al final tenían sus dueños. Y entonces empezó a primar la idea de desarrollo con equidad. Entonces los sociólogos se fueron por el lado de la equidad. ¿Y qué año estamos hablando de eso? De la equidad, porque una palabra Sí, que hoy día- bueno, los primeros que incluso Previs mencionó el asunto fueron en la época de la Alianza para el Progreso, cuando hubo un cambio de actitud en Estados Unidos. Esos cambios de actitud tenían mucho impacto, naturalmente, en la CEPAL, ¿no? Porque se sabía lo que se podía hacer, lo que se podía hablar, y que era bienvenido desde el norte. Y yo creo que en ese momento empezó y se mantuvo, porque no es un tema que moleste, digamos, al pensamiento liberal, ¿no? Cuando usted ingresó a la CEPAL en el año 1964, ¿cómo era nuestra institución? La CEPAL en ese momento estaba en un edificio de departamento, en la Avenida Providencia. Entonces todavía no estaba este edificio. Entonces una cosa muy importante era si a uno lo iban a destinar al comedor, a la cocina, porque había varios departamentos físicos donde la gente se distribuía. La llegada del edificio molestó a la mayoría. El asunto es que no les gustaban las oficinas que no tenían paredes, no tenían techo. Claro, porque acá se escucha todo, lo que habla el de al lado, y se perdió la Gracias. Claro. Entonces, pero la gente rápidamente se acostumbró y la pasó fantástico. ¿Qué cambios se manifestaron en la CEPAL desde el año 1964, cuando ingresó, a 1994, cuando se jubiló? Bueno, uno de los cambios tiene que ver con la pérdida progresiva de la orientación previsiana. Y el otro, que era muy notorio también, era que cuando la CEPAL se inauguró, muchos de los países, no todos, pero muchos de los países no tenían un capital intelectual importante, de modo tal que la llegada de la CEPAL, de la misión, nosotros dábamos cursos, hacíamos asesoramiento, cuando tenían que hacer planes de gobierno, y con el paso de los años, naturalmente los países fueron creciendo. Y la CEPAL fue cambiando de orientación, vinculándose más con una orientación que, bueno, que ya no era muy satisfactoria para muchos países. Por lo tanto, la mezcla de ambas cosas significó que la CEPAL comenzó a perder relevancia. Entonces ya no nos necesitaban tanto, y se arreglaban por su cuenta, y yo la dejé, creo, ya en un momento de
de descenso en términos de la importancia que la región, los países le daban a la CEPAL. Ya cada vez lo que decía la CEPAL tenía menos importancia. Cada uno tenía su opinión, no vivían por su cuenta, ya no necesitaban que la CEPAL dijera que es lo que vemos. Me imagino que posteriormente a mi salida, el proceso de haber seguido, ¿no? En el periodo que usted trabajó en CEPAL, Chile, país que acoge a nuestro edificio y oficina de trabajo, vivió y experimentó diferentes hechos sociales, políticos y desastres naturales. También muchos de los países miembros vivieron etapas complejas en el área político-social. ¿Podría usted indicarme algunos acontecimientos políticos sociales que tuvieron implicancia en el trabajo de nuestra institución? Y como impacto desfavorable, yo diría que el golpe de Estado chileno afectó profundamente también a la CEPAL, en primer lugar porque perdió unos cuantos funcionarios importantes que fueron a colaborar en el gobierno de Allende, y además el peso de la política aplicada por el gobierno militar, que era liberal a ultranza. Se formó acá un grupo en realidad que salvó gente, y de los cuales yo creo que el más importante fue un viejo amigo argentino llamado Calcaño, Alfredo Calcaño. Él trabajaba en la parte de política económica internacional y se jugó la vida varias veces, recogiendo gente. Él, al que era ministro de Economía de Allende, lo fue a sacar de una tubería. Lo llamaron y fulano Buscovich. Estaba en una tubería escondido, que sé yo, él se metió en una población y lo sacó. Lo sacó y lo metió la idea era sacarlo y meterlo en una embosada. Y varios que éramos, digamos, colaboradores menores, teníamos gente en nuestra casa. Nos mandaban gente, según nacionalidades, ¿no? Y bueno, y un hombre murió, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Que era de Celade, ¿no? Hay por ahí una cosa. Un funcionario. Un funcionario, sí. Bueno, un español que fue detenido y lo tiraron con su auto y unas botellas de whisky abiertas, lo tiraron por el Cerro San Cristóbal. Ese fue un acontecimiento que la CEPAL le pegó. Por eso, pero también le pegó en el sentido de la orientación de las, llamémoslo así, de las propuestas de la CEPAL, ¿no? Porque entonces el gobierno chileno se llevó alguna de esa gente, intervino también acá, y entonces como que ahí se afianzó la lucha con el pensamiento previsiano. ¿Cómo ve el futuro de la CEPAL y su rol tiene en la región? Es decir, yo no puedo hablar por los últimos 30 años, porque como yo pertenecía a la troupe previsiana, cuando yo me fui, nunca nadie más me llamó. Incluso el gobierno de Canadá donó unos cientos de miles de dólares para hacer trabajo sobre Previs. Y tampoco me llamaron. O sea que se estableció una política de eso no existe, o no existió. Y trataron de elevarse otros personajes, ¿no?, que participaron en la CEPAL como para, digamos, hacer notar de que Previs fue uno entre tantos, ¿no? Y ¿Le puedo hacer una pregunta? Usted trabajó en el ILPE. sí. Y ahí estaba el señor Jorge Ahumada. No sé si lo conoció. No lo conozco. Cuando yo llegué ya no estaba. Ya. Pero tenía muy buena fama. Y sobre todo porque fue el organizador de los cursos. En los cursos. Y cuando yo llegué, lo ensalzaba mucho, ¿no? Pero en realidad yo le leí alguna cosa. El brasileño que estuvo aquí al principio, el gran brasileño, el gran economista, Celso Furtado. Él fue un hombre recontra importante en el Brasil, porque él no solo por las cosas que escribió sobre su país, sino porque fue director del SUDENE, que era el organismo de desarrollo del nordeste brasileño. O sea que también en términos de acción
política de transformación de un área, del área más pobre de Brasil. Celso era un tipo con muy buena formación. Pero eso de la imaginación, el libro de Celso sobre la CEPAL, ustedes lo tendrían que tener como libro de referencia absoluto, porque él vivió durante los primeros años y menciona a todos los fulanos que hubo, las cosas que se hacían. Yo creo que es un libro que no pueden evitar. Igual que el libro de Cardoso y Faleto, Dependencia y Desarrollo. Ese también fue muy, amén de muchos, ¿no? Pero esos tuvieron repercusión latinoamericana. Porque yo daba cursos y sabía que la gente lo leía. Ya, que me ha nombrado muchas personas. Para usted, ¿cuál es la persona más importante con quien trabajó? Bueno, Previs. ¿Y por qué? Y porque Previs era un hombre que tuvo una importancia. En Argentina él era una especie de niño prodigio. Enseguida nació en el interior de Argentina, en Tucumán, pero viajó a Buenos Aires y rápidamente tuvo presencia. No creó el sistema de estadística cuando tenía 20 y pocos años, ¿no? A los 30 ya era secretario de Hacienda, ¿no? A los 35 creó el Banco Central. Era una bestia. Yo entraba al Banco Central con él y la gente, ¿no? Cuando lo veía llegar, era un hombre, además de un peso personal muy grande. Me contaban en el Banco Central que él tenía como 1000 fulinos laburando ahí. Y él les conocía el apellido, nombre y apellido de todos. Era muy exigente, ¿no? Muy exigente. Y muy severo. Después cambió un poco, ¿no? ¿En lo personal o en lo severo? Bueno, se relajó, se hizo más humano. Indira Gandhi le dio el premio del tercer mundo. No, o sea, no era un fulano ni argentino ni latinoamericano. Él cuando fue al UNTAD, y todavía es la única institución que sigue hablando en los términos previsianos de comercio exterior, ¿no? Que era el tema de la entidad. Un peso enorme. Y cuando hubo el grupo, el problema del petróleo y el tercer mundo y todo eso, él era, por eso digo, Indira Gandhi lo invitó y un prócer del tercer mundo, ya no Argentina, ya no América Latina. Era un tipo realmente de peso y yo lo escuchaba hablar en las reuniones y se paraba, improvisaba y luchó hasta el último momento. Él falleció después de una reunión de la CEPAL que se hizo en México. Tomó mucho frío esa noche y llegó con lo que él creía un resfriado, ¿no? Esa noche murió. Lo que tenía no era un resfrío, era un síncope. Cuando me llamó la señora, estaba en la cama con hojas de un artículo que estaba escribiendo. Así falleció, luchó hasta el último día, ¿no? Una convicción de que las cosas había que cambiarlas, y en fin. Un personaje, realmente un personaje. En fin, como ven, tomé partido en la orientación previsiana. Y bueno, que me parece la correcta y todavía está en discusión. Porque las cosas que él propuso no se dieron en América Latina, pero era un estudioso de lo que pasaba en Oriente. Él siguió con mucho cuidado el desarrollo de los países que se desarrollaron después de los grandes centros. Japón, por ejemplo. Corea del Sur, ¿no? Entonces, yo creo que en esta época habría dicho China, porque es lo que le gustaba, no era hacer teoría, sino cómo lo hizo. Ese país, miren lo que logró en 30 años, cómo lo hizo. Y él descubría que ese cómo lo hizo tenía que ver con lo que él había pensado, en términos de la combinación entre Estado y sector privado, ¿no? De tener una política bien basada en el interés nacional. En su momento también fue un economista, digamos.
¿no? Macroeconomía, mucha matemática. Fue profesor en la Universidad de Buenos Aires y en todo eso, pero él después cambió hacia una visión estratégica. Se dio cuenta que el asunto no era solamente la economía. Había una visión, porque para lograr los cambios se requería el papel del Estado y el apoyo de fuerzas políticas que justamente ocuparan las posiciones fundamentales del Estado para llevar adelante. Y con respecto a lo que había que llevar adelante, él miraba al Oriente. Y lo que dijo más o menos era no guiarse por el liberalismo, sino guiarse por una visión más dirigida nacionalmente, no dejar que otros, ¿no?, hagan lo que les parece y como consecuencia lograr el desarrollo. ¿Quién fue José Medina Echeverría para la CEPAL? Tuvo una influencia muy reducida, muy reducida. No solo estuvo poco tiempo, sino que él al principio no logró enganchar con las cosas que yo decía. Por ejemplo, lo mandaron a Bolivia para llevar adelante una estrategia de desarrollo. Y al final se dedicó a hacer una recomendación que se basaba en el paso de la tradición a lo moderno, ¿no? Y concentrado en problemas culturales. Y que en realidad, claro, para la CEPAL eso era medio raro, porque ¿no? Y además no era el problema, porque tenía que ver posiblemente, pero no era el nudo de la cuestión. Y entonces eso no tuvo ninguna influencia. Después, Medina escribió cosas interesantes cuando en el instituto se dio cuenta que el instituto se llamaba Instituto de Planificación Económica y Social. Planificación significa sector público, significa Estado. Y entonces él hizo varios artículos muy interesantes, ¿no?, sobre los dilemas que se encuentra en el Estado, los problemas que enfrenta, ¿no?, el planeamiento. Pero eso, digamos, como dijo un Chivotti era un amigo del ILPES también, que me decía, todo el mundo habla muy bien de Medina, pero nadie lo lee. La verdad que nadie lo leyó y su impacto fue cero. Esa es mi impresión. ¿Quién fue Adolfo Gurrieri en la CEPAL? No me dieron pelota. No, porque yo en realidad no tenía, digamos, no desarrollé un pensamiento propio, ¿no? Yo más bien traté de difundir un poco lo de Previs y traté de encontrar una ligazón, digamos, algo de la sociología que sirviera. Digamos, si volviera a entrar ahí, haría las cosas de manera diferente. En realidad, yo tardíamente me di cuenta que un gran tema sociológico era el tema de, digamos, de las fuerzas sociales, que Previs conversaba conmigo, metía cosas, ¿no? Porque estaba metido en la democracia, lo que uno llamaría la sociología política, ¿no? Ante el plan de Previs, uno tendría que preguntarse quiénes. Está bien, fantástico es lo que hay que hacer. ¿Quiénes cree usted que hay que hacerlo? ¿No? ¿Y quiénes son las fuerzas que van a ser capaces de la transformación? Y eso debió preguntarse desde el principio. El propio Cardoso, él había hecho un estudio sobre empresarios, pero eran todas cosas que se referían a eso, pero no las fuerzas profundas, ¿no?, que se necesitan antes y ahora para hacer esas transformaciones. ¿Quiénes son? Por eso que hay que estudiar, más que hacer una teoría en el aire, hay que estudiar quiénes lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron los chinos? ¿Cómo lo hicieron los coreanos del sur? ¿No? ¿Cómo lo hicieron los japoneses? Se lo agradecemos. Le agradecemos su tiempo, le agradecemos su franqueza. Está bien, muchas gracias a ustedes, Chin. Ha sido una charla muy interesante.